Orlando Goncalves es consultor y estratega político. Uno de sus más recientes trabajos lleva este título: Despierten, todo cambió. Y es con usted, porque es con todos nosotros. Bienvenido, Orlando González. ¿Qué es lo que todo cambió? Y eso cómo nos afecta a cada uno de los seres humanos, tanto de Venezuela como de otros países. Napoleón, como siempre, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Bueno, todo cambió y es una alerta que le lanzo a los líderes, y no precisamente o solamente a los líderes políticos, sino a los líderes empresariales, a los líderes cívicos, porque todo está cambiando, comenzando por la política y por la gobernanza y por la manera de comunicar. Todo se ha alterado. Es indudable que los avances que hemos tenido en los últimos 30 años son superiores a los avances que tuvo el mundo en los últimos 2 siglos. Sumado a ello, la pandemia aceleró estos cambios. Y hay un informe de la UNICEF titulado En mi mente, que habla que la mitad de los jóvenes y los adolescentes sufren de trastornos y depresión y ansiedad. Ay, Y entonces, otros fui más estudios joven de lo reflejan que que pensaba. Ajá. el 10% de la población mundial tiene depresión y ansiedad. Eso estamos hablando de 800 millones de personas que están en esa circunstancia. Que no Adicionalmente, solamente somos los venezolanos por la situación del país. no. Por supuesto, los venezolanos debemos tener una tasa mucho más alta, pero en el mundo eso es lo que se está presentando. Y luego, cuando tú ves la franja de los menores de 35 años, ellos se han estado refugiando en las redes sociales y es por allí que socializan, dejando en un segundo o un tercer plano el contacto físico y la interacción humana, lo cual los está llevando a un aislamiento social impresionante. Luego tienes otro estudio de la Universidad de Carolina del Norte que encontró que el uso y abuso excesivo del Internet y en especial de las redes sociales está generando una disminución en la materia gris, fundamentalmente en la región prefrontal, siendo estas las que tienen que ver con la solución de problemas, la regulación emocional, la memoria, el control de impulsos y la emocionalidad. Entonces, cuando tú ves todo esto, tú comienzas entendiendo por qué entonces también se presenta una indiferencia y un desapego de los ciudadanos hacia la democracia y un rechazo a la política, y sumado a ello también se nos presenta una actitud individualista de cada ciudadano que crece a pasos agigantados. Hay una expresión que nosotros usábamos con mucha frecuencia. Pero Bueno, perdona las que te cosas están... interrumpa. Eso es según los casos, porque en Venezuela no hay un rechazo a la democracia, hay un rechazo a la narcotiranía porque queremos democracia. Es correcto, pero de alguna manera también hay un rechazo a la política Ah, eso y sí. hay un desapego por la política y es parte del problema. Luego, como Y dicen que vemos a María Corina, unos como una madre, otros como una virgen, otros como el gran líder diferente a todos los demás, y otros la odian, claro. es Una mentira, correcto, por cierto. Ajá. claro, pero la inacción de la gente, y no hablo solo del caso de Venezuela, hablo en términos generales, también genera ese desapego por la política. Y eso está trayendo serias consecuencias. Por ejemplo, antes usábamos la expresión, bueno, las cosas están difíciles, pero hay una luz al final del túnel. Bueno, hoy en día los jóvenes fundamentalmente ni siquiera logran ver el túnel, viven en la vida día con día, sin una dirección clara, dejándose llevar, metafóricamente hablando, en la dirección del viento. Y por lo tanto, no tienen la capacidad de visualizarse en el futuro.
sumado a todo ello, tienes entonces que el sistema educativo moderno sigue enseñando lo mismo que estudiábamos nosotros hace medio siglo atrás, con lo cual son pocas las herramientas que le estás dando a ellos. Y alguien en algún momento de la historia logró sacar, tuvo la genial idea de sacar de los pensum de estudio las clases de las materias de historia y de cívica, educación cívica. Ah, Por lo perdona, tanto, eso no solamente fue en Venezuela. no, eso ha sido en la gran mayoría de los países del mundo, han sacado esas dos materias. Entonces, por un lado, tú tienes un tema de que no sabes tu historia, no sabes de dónde vienes, y eso es bien importante conocer tus raíces, pero tampoco sabes cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes. Entonces, por eso se produce ese desapego, porque la gente siente, percibe que las democracias no le están resolviendo nada y como no le están resolviendo nada, pero tampoco sé cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes, pues entonces tampoco le debo nada a la democracia. Y eso genera este desapego. Súmale además que en los últimos 25 años la productividad mundial ha crecido enormemente, pero los salarios no han crecido en la misma proporción. De hecho, los salarios de los trabajadores están por debajo de precios de productos y servicios esenciales como alimentos, medicinas, electricidad, salud, transporte, vivienda. Y esto ha generado una brecha de desigualdad social enorme. Por lo tanto, los líderes, que es la otra parte que critico, y no solo los líderes políticos, pero fundamentalmente ellos, viven en una burbuja, viven desconectados y en muchas ocasiones ni siquiera logran escuchar, tienen la capacidad de escuchar a los ciudadanos. Por eso es que hablo de que despierten porque todo cambió, porque esto ya no funciona de la misma manera y la política, la gobernanza y la comunicación hay que tratarlos de manera distinta porque tenemos un mundo que evolucionó enormemente y que en los estados o fundamentalmente los gobiernos se están quedando atrás. Por Ahora, ejemplo, todo eso y por qué a lo que está diciendo, yo le agregaría la violencia tan impresionante en el mundo entero, que se refleja no solamente en la actitud de la gente, sino en el vocabulario de la gente, porque el vocabulario tiene que ver con el entorno. Entonces tú ves inclusive las películas de cualquier país, ¿no? Las vulgaridades, las groserías, el mal, cómo se maltrata a la gente, cómo se maltratan entre ellos, inclusive en las familias. Eso tiene que ver con todo esto que estás comentando. claro, es todo un conjunto. Si la mayoría, si un porcentaje importante de la población sufre de depresión y ansiedad, si en los últimos, del año 2020 para acá, las cinco fortunas más grandes del mundo crecieron, duplicaron su patrimonio, pero en ese mismo periodo, 5.000 millones de personas, 5.000 millones de personas se empobrecieron con relación al 2020. Entonces, cuando tú Pero ¿y sientes cuántas se enriquecieron con respecto al 2020? ¿Cuántas están mejor con respecto al 2020? 5.000 las millones cinco, dice que se empobrecieron. Pero ¿y cuáles? las, cin- las cinco familias, las cinco fortunas más grandes, duplicaron su patrimonio. La desigualdad sigue en aumento. Y entonces, esa Pero espérate un violencia momentico. A mí no es, me importa que esas 5 familias estén muy elevadas por encima de mí. A mí lo que me importa es no bajar mi estatus y el de mi familia, ¿ok? Entonces, un mundo donde hay mayor cantidad de posibilidades de bienestar, de felicidad, de productos electrónicos como para divertirse, como para hacer la vida dentro de la casa mucho más fácil en cuanto a limpieza, en cuanto a cocina, en todas esas cosas. Así todo eso no funciona. porque es que la mayoría, las grandes mayorías no tienen acceso a todas esas cosas. O sea, tú tienes en el mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, hay 1 millón de personas que viven en la calle, no tienen hogar.
En Alemania tienes 800.000 personas viviendo en la calle. No tienen hogar, no tienen cómo pagar una vivienda, ni siquiera alquilarla, mucho menos. La crisis de la vivienda es global, literalmente. Tú tienes gente que cuando no hay un sistema de salud universal, y no lo hay en muchos países, y se ven obligados a pagar cuentas médicas, eso los lleva a la ruina, literalmente. Yo hablando de las grandes mayorías, por supuesto que debe haber un porcentaje pequeño que ha podido acceder a más bienes y a más dinero, pero en términos generales, tal cual como te lo comenté hace rato, la productividad aumentó muchísimo, pero los salarios no aumentaron en esa misma proporción. Entonces, te pongo un ejemplo. Busca una persona de 30, 40 años en cualquier país, inclusive en los Estados Unidos, que quiera comprar una casa. No tiene la posibilidad, los ingresos no le dan para comprar una vivienda. ¿Por qué? Porque los salarios, si bien han aumentado, siguen estando por debajo del valor de las cosas. Entonces, mucha gente no está teniendo ese acceso y sumado a todo ello, tienes entonces que los gobernantes andan en una onda distinta, peleándose políticamente, las élites económicas buscando cómo producir más y sacar más dinero, pero la gran masa de la población está absolutamente indefensa, en indefensión y con menos acceso a bienes y servicios. Esa es una realidad latente, lamentablemente. Ahora, todo esto que has dicho, por cierto, todos estos en diferentes documentales de Netflix está maravillosamente explicado, porque son diferentes documentales tanto sobre Internet, sobre las redes sociales, sobre la multiplicación, la necesidad de multiplicar la producción, ¿no? Y todo ese tipo, y eso además trae, esa multiplicar la producción trae mayor cantidad de basura que llega al océano o a los países pobres donde mandan la basura, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto que estás diciendo, ¿ah? ¿Cómo se interpreta o se refleja en la narcotiranía venezolana, en el pueblo venezolano que está viviendo una narcotiranía y está luchando para lograr la democracia? Bueno, Porque entiendo por lo que estás diciendo que la popularidad de Chávez se debió, ¿ok? Y el triunfo, el primero y único que tuvo en elecciones, se debió a ese desencanto por la democracia que se ve ahora en el mundo entero. Es decir, que fuimos vanguardia lamentablemente en eso, como hemos sido vanguardia en muchas cosas muy positivas. Pero cómo esto se refleja ahora en la situación actual venezolana, todo lo que estás diciendo. bueno, si en el mundo la situación es mucho más, es compleja para las grandes mayorías, en Venezuela es peor todavía. Peor porque definitivamente, uno, no tienes democracia, dos, no tienes libertades civiles, tres, no tienes respeto por los derechos humanos, cuatro, el aparato productivo del país está semi paralizado, produciendo lo que puede, como puede, y con la gente ganando salarios infra módicos que no les permiten acceder al total de la cesta básica que debería poder acceder cualquier ciudadano. No tienen un sistema de salud que los proteja, no tienen un sistema de pensiones que los proteja hacia el futuro. Entonces es una situación muy, muy, muy complicada donde una muy pequeña élite de poder y de riqueza, entre otras cosas, mala vida, producto de la corrupción, producto de los negocios ilícitos con droga y con minería ilegal, entre otros, pues vive fabulosamente bien, pero es una economía absolutamente distorsionada. Ahí hay un estudio que publicó Armando Info, donde dice que el presupuesto de Venezuela el año pasado fueron 20.000 millones de dólares y el negocio del narcotráfico produjo 8.000 millones de dólares. O sea, casi la mitad de lo que fue el presupuesto nacional. Entonces, una pequeña élite que está en el poder o conectada, enchufada al poder, gozan de todos los privilegios.
pero el 90 o 95% de la población se la vive muy difícil, muy complicada y está contra las cuerdas. Literalmente están en la base de la pirámide de Maslow, es decir, en sobreviviendo, luchando por sobrevivir, por conseguir la comida de hoy y mañana vamos por la comida de mañana, pero no más allá de eso. Bueno, pero esa es la situación desde hace muchas décadas del pueblo cubano y el pueblo no ha salido a la calle, sino muy Bueno, por, esporádicamente. Claro, al principio salió a la calle, mataron a la gente, ¿ok? Acabaron y mataron a los líderes de la oposición, ¿ok? Pero entonces el hambre no saca al pueblo a defender su futuro. es que Y el son pueblo varias somos cosas. todos. Ajá, ¿ok? Son varias cosas, pero el objetivo de ese tipo de régimen es precisamente empobrecer a la gente para llevarlos a ese estado de sobrevivencia. Entonces, cuando tú te tienes que ocupar de qué vas a comer hoy o qué le vas a llevar de comida a tus hijos, no te da tiempo de pensar en política, no te da tiempo de pensar en protestar, porque la prioridad es otra. Si tú sales a protestar, no buscas comida para llevar a la casa y para darle a tus hijos. Esa es parte del sistema perverso y horrendo que han implantado en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en Corea del Norte ¿Y y cuál es la por ahí. salida? ¿Y cuál es la salida? Tú que eres consultor jurídico y eres No, estratega, jurídico no, perdón, político. consultor y estratega político. ¿Cuál Mira, la salida no es que históricamente ha sido la salida? históricamente las grandes revoluciones han sucedido cuando los ciudadanos se hartan de la situación, cuando ven que sus gobernantes no están a la altura y se alzan y manifiestan en masa y arrasan con todo y hay Aunque los una caída maten, inmensa, aunque puedan perder la vida. aunque puedan perder la vida, pero eso es lo que ha sucedido en las grandes revoluciones. Tú revisas la historia y todas han sido sangrientas. ¿Por qué? Porque la gente llega a un momento en que piensa, ya no tengo más nada que perder, y sale a la calle y no retorna hasta que no se produzca un cambio. Eso es una situación difícil de que se realice, es muy complicado la experticia del régimen venezolano, entrenado por cubanos, iraníes, etcétera, es en mantener un control social férreo, en tener un aparataje de inteligencia muy bien desarrollado y conectado, total de que cada vez que surja un pequeño foco de protesta, es inmediatamente opacado, acallado por la violencia y con rudeza. Pero en la Bueno, campaña electoral, toda Venezuela salió a la calle a es, protestar, porque estar con María Corina Machado y luego con María Corina y con el Mundo González era una protesta contra el régimen. es correcto, es correcto, pero el régimen ¿qué hizo? Sencillamente obvió ese triunfo electoral, se robó la elección, Pero la gente estaba en apresó la a dos, calle, ok, pero dejó a la gente en la calle. pero apresó a 2000 personas, mató a algunas cuantas, apresó a mujeres embarazadas, apresó a niños con deficiencias intelectuales, adolescentes con deficiencias intelectuales, y generó temor y terror, con lo cual la gente se recogió. Si la gente hubiese salido en millares, pero millares de millares a la calle, cosa que no sucedió, salieron mucha gente, sí, pero no millones de personas Al mismo eh, tiempo. al, al mismo tiempo. Porque Quizás millones la de personas situación, salieron, pero no. Si María Corina y Edmundo González estaban en Ciudad Bolívar, salió en Ciudad Bolívar. Si estaban en Caracas, salieron en Caracas, pero no en el resto del país. Ajá. claro, y además, sobre todo salir en millones al mismo tiempo después de la elección. Pero yo entiendo que es una situación difícil, yo entiendo que era muy complicado para los líderes, María Corina y Edmundo, decirle a la gente salgan a la calle, porque sabían lo que iba a pasar, iba a haber violencia, iba a haber muertes, iba a haber sangre,
y eso iba a pesar sobre sus conciencias. Entonces eso también hay que entenderlo, pero también tenemos que entender que me parece que esos dos personajes hicieron lo que pudieron con todas las limitaciones que tuvieron, pero la gente tenía que ir un poco más allá de ir a votar y de acompañarlos en los mítines, pero lamentablemente no se dio. Ahora bien, si la situación en el mundo entero, no, me refiero no solamente a Venezuela, sino en el resto del mundo, es así tan complicada, que ¿por qué existe un Putin que invade Ucrania en este momento? Bueno, lleva 2 años. ¿Por qué existe 3 años? 3 años lleva un Xi Jinping, ¿no? Que evidentemente está haciendo todo para decirle al mundo que van a invadir, ¿no? Taiwán, ¿ok? ¿Por qué existe ese tipo de enfrentamiento del gobierno norteamericano con sus aliados de siempre, que son los europeos? ¿Ok? ¿Por qué existe todo eso y no tratan de que, bueno, vamos a arreglar la situación interna, ¿no? Y después seguimos, en lugar de estar invadiendo a Ucrania, vamos a arreglar la situación interna, que también es grave, en lugar de estar provocando a Taiwán. Vamos a solucionar la situación interna en lugar de estarnos peleando con los europeos. Mira, O están haciendo las eso dos se, cosas al mismo tiempo. eso se está dando, entre otras cosas, porque ¿quién los frena? Putin lleva 3 años masacrando Ucrania y no pasa nada. No pasa nada. Trump desobedece una orden de un juez federal y no pasa nada. Trump desmantela el Estado norteamericano a pedazos con su coequipero Elon Musk y no pasa nada. Nicaragua, todo lo que ha hecho Nicaragua y no pasa nada. Entonces, Porque cuando dice que no pasa nada, ¿qué quiere decir con eso? Claro que pasa. no pasa Hay una nada. crisis Ellos siguen igual adelante en el y caso no de... hay quien los frene. Y los organismos internacionales no son capaces de ponerle una traba a eso. Siguen arrasando Gaza y no pasa nada. Ya va, ya va, ya Siguen, va, ya va, ya va. Pero es que antes hiciera lo que hiciera China o Rusia o si quieres también Estados Unidos, la ONU, que son las tres grandes potencias de antes, ¿ok? O sea, de décadas atrás o del finales del siglo pasado, lo digo por China. ¿Cómo se llama? No hubiera podido hacer absolutamente nada, porque ellos tres deciden, ¿ok? Si va a pasar, si van a detener o no van a detener eso. mira, si recuerdas, porque seguramente lo leíste y lo estudiaste, al final de la Segunda Guerra Mundial se reunieron tres personajes. Se reunió Roosevelt, Churchill y Stalin. Y se dividieron el... Dos de ellos Ujú. tenían tatuados en el alma los principios democráticos e hicieron una división del poder y crearon una geopolítica de ese momento en función de lo que ellos consideraban que era lo mejor para el mundo. Lo que yo veo en este momento es que hay tres jugadores. El señor Putin, que es el jugador más pequeño, por cierto, el señor Putin y el señor Xi Jinping, y están exactamente en lo mismo. Se van a distribuir el mundo Dijiste dos veces el y señor generar, Putin. ¿Cuáles son los tres? perdón, Dijiste dos veces el señor Trump, Putin. Putin y Xi Jinping. Ajá, ok. Y el menor de todos es el señor Trump. Entonces, Putin. no, Trump es el menor de todos. El jugador más pequeño de todos se llama Trump. Trump, Trump es el jugador más porque pequeño. dice que es más Según pequeño. mi concepción, yo pudiera estar equivocado, pero para mí en este juego de reorganizar y cambiar la geopolítica mundial es el señor Trump. Fíjate que él puso aranceles a medio mundo y nos distrajo con los aranceles en las islas que están habitadas solo por focas y Ok, pingüinos. ya aclararon por qué Pero, con eso, pero ya lo aclararon. pero, Ya lo aclararon. Porque pero no podían le puso a pasar. Rusia, ¿Cómo? ¿Pero no qué? le puso a Rusia aranceles. Entonces, está claro que están en una misma jugada, para mí por lo menos, Trump, Putin y Xi Jinping. ¿Y qué es lo que va a suceder?
Trump ya ha dicho reiteradamente, y lo venía diciendo desde su primer periodo, que se salía de la OTAN, que no seguía financiando la OTAN, que va a cerrar bases en Europa, con lo cual debilita a la OTAN y le da paso a que a que Putin se adueñe de un pedazo más de Ucrania. Ya lo hizo con la península de Crimea, ahora va por otro pedazo. Y una vez que suceda eso, pues vamos a ver a China agarrando a Taiwán. Y una vez que suceda eso, pues vamos a ver a Israel probablemente moviéndose a otros espacios en sus fronteras. Entonces, la idea es generar un caos para que entonces después vengan estos tres señores como salvadores a reordenar esto, lo cual implica que el actual sistema político y económico que vemos hoy en día, en mi opinión, yo pudiera estar equivocado, está a punto de implosionar y esto va a cambiar. Y está a punto de implosionar, primero por la enorme desigualdad que hay en el mundo y la gente cada día la está pasando más difícil. Segundo, porque los países están absolutamente sobreendeudados. No hayan cómo parar la maquinita de imprimir dinero y ya no les alcanza la impresión de dinero. Y tercero, porque los polos se han desbaratado. Estados Unidos está muy débil. Putin, a pesar de todo, sigue teniendo fortaleza y tiene armas nucleares, lo cual es un gran factor disuasivo. Y China, inteligentemente, desde hace 30 años ha tenido un plan y lo ha desarrollado a la perfección, que es su ruta de la seda, que no es otra cosa que marcar territorio y tener Pero presencia en ya se buena la parte están del mundo. parando, pero se la están parando, Perdón, que le están parando la ruta de la seda. tienen otras alternativas. Por ejemplo, casi toda África está endeudada con China y nadie leyó las letras pequeñas de esos contratos y son leoninos. Varios países de América Latina están endeudados con China, entre ellos Venezuela. Entonces, tienen otros mecanismos de presión. Son los mayores productores de electricidad, los mayores productores de cemento, de cobre, los mayores productores de varios minerales importantes y han ido comprando compañías por todo el mundo y realmente son un poder. Entonces, pienso que el jugador mayor se llama Xi Jinping, el jugador intermedio es Putin y lo es por su osadía, por el tamaño del país y porque posee armas nucleares, y el jugador más pequeño es Trump porque tiene un Estados Unidos debilitado. Y al romper con sus socios tradicionales, con sus socios históricos, llámese Canadá, llámese Europa, lo que está haciendo es justamente hacerle el favor a Xi Jinping y a Putin. Y entonces tenemos un cambio, todo esto está cambiando la política, todo esto está cambiando lo, lo, la manera cómo se lleva la democracia y estamos transitando a una cosa que para mí la he bautizado como la democracia imperial, donde la voz del líder supremo es lo que decide absolutamente todo. Ahora ya me hablaste de las armas nucleares. Ya no solamente Putin ha dicho lo de armas nucleares. Los iraníes, el gobierno, la dictadura iraní y la dictadura de Corea del Norte han dicho que son capaces de utilizar las armas nucleares, ¿no? Para defenderse. ¿Hasta qué punto estamos, como dice mucha gente, en los prolegómenos de la Tercera Guerra Mundial, que sería la última? Yo pienso que estamos en una preguerra, que estamos cerca de la preguerra. Y luego, te repito, buena parte de esto se está dando porque los ciudadanos han sido apáticos. La encuesta del Latinobarómetro, por ejemplo, de noviembre del año pasado, dice que algo así como no recuerdo exactamente la cifra, pero es una cifra aterradora, más del 50% de la población en Latinoamérica estaría dispuesta a aceptar un gobierno no democrático mientras le resuelva sus problemas. El problema es que los estados no le están dando soluciones a los ciudadanos y por eso entonces surgen este tipo de liderazgos como el de Trump, como el de Putin, como el de Daniel Ortega, como el de Nayib Bukele, como el de el señor Maduro,
y se van adueñando del mundo y van aprisionando Pero a los Maduro no tiene ciudadanos. popularidad. Estabas hablando de gente que sí tiene popularidad, ¿ok? Pero Maduro no tiene ninguna popularidad. Pero controla el Estado. Eso es verdad. Entonces, surgen, usan el sistema democrático para llegar al poder y después tuercen el sistema, borran los contrapesos, desmantelan el Estado para tener control absoluto de lo que están haciendo. Ahora, en Alemania está creciendo muchísimo el partido nazi. En Italia admiran cada vez más a Mussolini, se van al otro Es extremo correcto. y la Meloni es una de las acusadas de estar en un extremo, ¿ok? No lo sé si lo estará o no, no sigo la política italiana. Eh, ¿Por qué la gente está dispuesta a perder la libertad? ¿O es que no sienten, cuando viene una dictadura, no sienten que ellos no tienen libertad, que los que pierden libertad son los dirigentes políticos que fracasaron para ellos? Porque la gente quiere soluciones. Y el cuestionamiento que se hacen es, muy bien, tengo libertad, pero paso hambre. Entonces, prefiero no tener libertad, pero no pasar hambre. Este, Qué bien, tengo libertad, pero estoy enfermo y no tengo acceso a la salud. Prefiero no tener libertad, pero tener acceso a la salud. Te repito, la pregunta es bien concreta. ¿Están ustedes dispuestos a aceptar un gobierno no democrático siempre y cuando éste resuelva los problemas básicos? Y la mayoría de la gente está diciendo que sí. Entonces, sumado al desprestigio que tiene la política por los errores que han cometido los políticos a lo largo de décadas, pues esto hace un cóctel explosivo muy, muy peligroso. Y estos tres señores, Trump, Putin y Xi Jinping, me parece que se han alineado y están aprovechando exactamente este momento para impulsar su proyecto, que, reitero, pareciera ser la democracia imperial. Ahora, Trump ha dicho muchas veces bueno, estos primeros, no sé si dijo semanas o meses, bueno, espero que no sean años, hay que tomarse eso, ¿cómo se llama? Ángela, toma, ya, porque están Hay llamando. que resistir. Que hay que resistir. Es un poco lo que se dice también, no estoy comparando, que se dice de lo que sucedió con Carlos Andrés Pérez II, que los números, en el caso de Carlos Andrés Pérez, todavía no de Trump, de Carlos Andrés Pérez, los números, las cifras mayores eran un éxito total, pero eso tarda en reflejarse en la gente. No estará pasando en Estados Unidos exactamente lo mismo como asegura Trump. Bueno, la pregunta que yo me haría es, si en 11 semanas los contribuyentes han tenido que pagar 30 millones de dólares para que el señor vaya a jugar golf, ¿cómo le pides a alguien que no tiene comida que resista? ¿Cómo le pides a alguien que no tiene acceso a medicamentos o a medicina que resista mientras tú gastas 30 millones de dólares para ir a jugar golf? Entonces, Porque dicen que gasta 30 millones de dólares para ir a sus campos de golf en todo el mundo. bueno, por la logística, el transporte y la seguridad que hay alrededor del presidente. Esas son 30 cifras millones de cuesta cada vez que se mueve. claro, porque se mueve él y todo el aparataje. Tienen que llevar la bestia, que es el carro, tienen que llevar la bestia de repuesto, tienen que llevar las ambulancias, los médicos, los cocineros, el servicio secreto, el avión de repuesto. O sea, es una logística enorme. Van 30 millones de dólares en 11 semanas porque el Ahora, señor quiere ir a jugar golf. mucha gente dice, y se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, nos quedan 2 minutos. ¿Qué es lo que dice mucha gente? Entre las llamadas telefónicas que no hay dónde ir, que todos los países están mal, que la verdad es que cada país está en crisis, ¿no? Es que ninguno de los dirigentes del mundo importantes, ¿no? Sabe dirigir los países, está consciente del cambio, no se ha sabido enfrentar al cambio del mundo.
Yo creo que son pocos y además el problema no es solo los líderes políticos. Aquí hay que hablar de los líderes políticos, los líderes económicos, los líderes empresariales, sindicales, culturales, jurídicos, los líderes de la academia. Esto es un problema de todos nosotros. El mundo cambió y hay que tratar de ver cómo lo enderezamos. Y no está claro porque sigue prevaleciendo el ego. Mi idea es más importante que la tuya, Napoleón. Entonces la mía tiene que prevalecer y yo lucho para que prevalezca la mía, no la tuya. Cuando lo lógico sería qué es lo bueno que dice Napoleón, qué es lo bueno que tiene Orlando y cómo se combinan. Y eso creo que no se está sucediendo. Probablemente ese ejercicio se esté llevando a cabo en Europa a raíz de que están arrinconados. Durante 60 años descansaron su seguridad sobre los Estados Unidos. Ahora Estados Unidos le quitó la alfombra, pues tienen que arreglarse ellos. Entonces, probablemente ese sea el primer ejercicio de humildad que tengan que hacer entre ellos, pero el problema es que los egos siguen imperando y por esa vía no vamos a ir a ninguna parte y el sistema actual va a implosionar en algún momento. Gracias, Orlando Goncalves, consultor y estratega político, que ha llevado justamente al gobierno en décadas, a lo largo de varias décadas, a importantes presidentes latinoamericanos. ¿Ok? Gracias a ti, Napoleón. Un Un abrazo. abrazo.